es dar un breve repaso a lo que es la familia de USG Flex y, y a continuación de eso, hacer una pequeña presentación de lo que llamamos buenas prácticas, reglas óptimas para lo que sería la gestión y la configuración de los equipos, en cuanto un par de medidas y de cuidados a tener en cuenta para optimizar lo que es la seguridad de la red del cliente, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? En este escenario pospandémico, en donde todas las redes que cambiaron completamente su forma y en donde se hizo cada vez más necesario ampliar los límites de la red con lo que sería bring your own device o accesos remotos, generó una necesidad todavía más importante a lo que es el Zero Trust, como no confiar en nada y de tener un perímetro de seguridad, no en cuanto al dominio de la red, a lo que es sino alrededor de cada usuario individual. Entonces, eso cuando uno cambia en el control de lo que es una zona a lo que es el individuo, es posible segurizar la red eh, desde cualquier ubicación y dispositivo. Entonces, básicamente la seguridad se fortalece con lo que es más control, mejor respuesta y más visibilidad. Cualquiera que intenta acceder a un recurso a la red tiene que autenticarse con un método de autenticación más fuerte. Eventualmente, si se detecta algo que se identifica como malicioso, tiene que haber una respuesta inmediata, oportuna. Y tiene que haber una capacidad para identificar esas personas, esos usuarios, dispositivos y aplicaciones y lo que están usando. Entonces, todo esto nos lleva a lo que es justamente en donde está puesto el foco de Saizeloy, que es justamente los USG Flex y lo que son la red de Zero Trust Network. Por lo que hablamos, amenazas crecientes de Bring Your Own Device, mayor cantidad de dispositivos de IoT dentro de las redes, amenazas dentro de la LAN como ransomware, ataques ATP, cryptojacking, ataques de día cero, todas las amenazas conocidas, bots, ransomware, malware, exploits, scriptings, todas estas amenazas se potencian al abrirse las ventanas que implica el trabajo remoto. Entonces, esta desestructuración de los perímetros existentes causada por la forma de trabajar que cambió con la pandemia, nos hace necesitar un cambio de generación de equipos. Esto es una de las cosas que muchas veces hay clientes que nos indican que por ahí tienen que migrar de un equipo a otro. Por ejemplo, puede ser de un USG a un USG Flex. Entonces, esto como una nota al pie. O sea, acá lo que principalmente hay es que todas estas funciones que estamos hablando hoy requieren un mejor hardware. Un mejor hardware que vino con el cambio de generación, que vino justamente asociado a este cambio de paradigma, cambio de cómo trabajan las redes y lo que mencionamos
con anterioridad. Entonces, por ejemplo, los USG es un hardware con 6 años de antigüedad. Y en cuanto a lo que respecta a la performance, está bien, pero se estaba volviendo un poco más lento. Sigue trabajando, siempre eso no hay problema, pero las conexiones, los anchos de banda, los throughputs, la capacidad de procesamiento son cada vez mayores. Por eso necesitábamos este cambio a lo que es USG Flex. Otra cosa que tiene es la arquitectura de cómo trabaja y la forma de actualizarse. Por ejemplo, el USG común, lo que tenía era, por ejemplo, para que tener una referencia, los equipos eh, aprenden firmas conocidas, signatures conocidas, para saber si algo puede ser malicioso o no. Entonces, ni bien salió el USG, tenía 1280 firmas. Luego, con las actualizaciones, con el trabajo, con todas las actualizaciones de firmware, llegó a casi 100.000. Hoy en día, con la USG Flex y todo lo que es Cloud Query y la gestión desde el cloud y la actualización, estamos hablando de miles de millones de firmas, porque con los equipos nuevos existe la posibilidad de hacer lo que es el Cloud Query, que permite que el archivo, el escaneo del archivo, para lo que es un anti-malware, un antivirus, se haga en modo cloud, mandando el hash del archivo. Como el esqueleto del archivo se manda a la nube y se compara con casi infinita cantidad de firmas, podemos decir todas las conocidas, que en los equipos que trabajaban en modo local, eso era más difícil de obtener porque el equipo tenía una limitación. Y una vez que se identificaba una amenaza, se podía bloquear en todos lados si uno utiliza el Cloud Query. O sea, una amenaza se detectó en un rincón del mundo, se identificó, se subió al sistema y se puede bloquear en todos lados. En cambio, eso cuando trabajaba localmente, el equipo trabajaba con la firma que tenía localmente, que la actualizaba del security supplier, pero de menor, eh, ¿cómo se dice? Menor cantidad. Entonces, este es un paréntesis que hacemos de la importancia de un nuevo hardware y de intentar ir migrando a USG Flex. No estamos diciendo que sea obsoleto USG, no, todavía sirve, todavía es un equipo confiable, pero dentro de lo posible, lo que se viene son todo lo que es Cloud Query y lo que comentamos recién. Entonces, seguridad en una Zero Trust Network. Tenemos una defensa en la red, un control, un control en la información que protege las cargas de trabajo, las personas y los equipos. Es posible justamente con los APs que tienen también de Nebula, que pueden trabajar con Wi-Fi Security y garantizar los mismos controles de seguridad aplicados en las oficinas centrales y sucursales. Esto que estamos viendo, ya en algún webinar pasado lo hemos visto, estos slides, así que lo voy a pasar relativamente rápido para que poder ir a la parte que nos interesa hoy, que son algunas buenas prácticas, pero me parecía importante poder hacer este foco. Estamos hablando de tener los equipos gestionados desde la nube, en donde se gestiona no solamente el gateway de seguridad del UTM, sino que también es posible
eh, de toda la familia Nebula, por ejemplo, gestionar access points y switches dentro de la red, que también los equipos AP pueden trabajar en forma remota, o sea, uno puede extender la seguridad que da el UTM con una AP que se le entrega al cliente. Entonces el cliente va a tener en su casa un Wi-Fi que automáticamente tiene un vínculo encriptado con el ATP o el USG Flex, y que cuando se conecta al Wi-Fi sin hacer nada ya está dentro de la red de la empresa. Lo que hablábamos de la colaboración y eso de que los equipos entre sí pueden vincularse con la nube y estar actualizados constantemente a las nuevas amenazas. El remote workplace, que es lo que decía recién, de que es tener una AP con un túnel directo al USG que está en la oficina para tener un punto de acceso directo, rápido, que ya está dentro de una VPN. La mayor seguridad con el acceso a la red de 2 factores. Esto lo vamos a ver como una de las buenas prácticas. Es muy importante asegurarse y garantizar que quien se está conectando y quien está accediendo al equipo o algún servicio sea la persona indicada. La posibilidad de tener perspectiva de seguridad con análisis o informes, justamente con Security Reporter, uno puede tener múltiples sitios y unificados en un mismo dashboard, en una misma reporte que nos da un tablero de comando, una forma de tener un resumen gráfico y fácil de usar con estadísticas y amenazas. Ahí tengo una pregunta, a ver. Ahí Jorge Iván Ladino nos consulta si la configuración funciona, si trabaja con el USG Flex en modo Nebula. No, puede trabajar en modo local también. Es indistinto. Sí, el equipo, el AP va a tener que estar en modo Nebula. No sé si esa es la pregunta o no, pero no sé si la pregunta era referida a lo que son los access points o tiene que ver con, si querés, hace así. Cuando terminamos la charla, habilitamos el micrófono para las preguntas y lo vemos. Por ahí la respuesta se hace a medida que avanza la charla. ¿Te parece bien? Bueno, eh, tenemos estos Secu Reporter, algunas novedades, justamente eh, licencias de DNS, contenidos DNS, Secure Wi-Fi, VPN, los clientes con IPv2, la autenticación de 2 factores para VPNs, la cloud está ahora en múltiples idiomas, con push notifications, las mismas novedades que habíamos presentado en octubre, en noviembre, no me acuerdo cuándo fue. Y acá, bueno, acá voy a pasar, acá tenemos justamente eh, algunos datos de lo que es justamente lo del Secure Wi-Fi, cómo los equipos que soportan el Remote AP, todo esto que lo vimos con anterioridad. Entonces yo ahora lo que me gustaría es sí pasar a lo que son prácticas recomendadas. Después volvemos a lo otro, que era este repaso que hicimos de, de USG Flex y por qué es importante, pero bueno, vamos a suponer que tenemos el USG Flex o un USG, porque estas reglas se pueden aplicar para... Nosotros hoy estamos empujando esta solución, pero aplicaría para un ATP, para un USG común y un USG Flex.
Prácticas recomendadas para proteger un sistema distribuido con una infraestructura de red distribuida. Cada vez más empleados se ven obligados a trabajar principalmente de la casa, por lo tanto, la forma en que las personas se conectan y la forma en que las personas y el acceso a los recursos corporativos cambió. La red ya no es un perímetro, ya no está fijo en la oficina, sino que ahora es una red distribuida de infraestructura que se utiliza para tener un trabajo más fluido desde sitios remotos, lo cual es un dolor de cabeza y una dificultad para los profesionales de IT. Una forma fundamental para mejorar la seguridad y la infraestructura de la red es proteger los dispositivos con configuraciones seguras. Los administradores deben implementar las siguientes recomendaciones para asegurar su infraestructura de red. Y tenemos 5 puntos en los que me parece que tenemos que hacer foco siempre. Después podemos analizar y ver configuraciones específicas de cómo gestionar. Hay cuestiones de si el cliente, si ustedes en algún momento me dicen, mira, quiero saber para bloquear URLs, balanceo de WAN, configuración una VPN, un site to site, un client to site, abrir puertos por forwarding. Todas esas cuestiones son puntuales. Pero estas reglas que vamos a enumerar ahora son reglas que está bueno que las apliquen siempre porque les va a facilitar y les va a ahorrar dolores de cabeza. Lo primero es una configuración segura para tener una administración remota restringida. Básicamente, si lo vamos a traducir, es cierre todos los servicios que no está usando o todo lo que se pueda cerrar, ciérrelo. HTTP, ping, SSH, la SSL, VPN, servicios, Telnet, o sea, todos los lugares en donde usted pueda cerrar el acceso a lo que es la configuración del equipo y ciérrelo. Para eso hay que ir al web GUI, configuración, objeto, servicio, y en donde está la regla de default allow one to sidewall, siempre cuando hablamos de sidewall es todo el equipo, sacar todas las cuestiones que sean innecesarias. Después, también, restringir el acceso para que únicamente puedan acceder equipos de confianza. Por ejemplo, si permite el acceso remoto para la administración de web y servicios de SSL VPN, y uno le asignó una IP de confianza, entonces el firewall escanea automáticamente la configuración actual de su dispositivo y devuelve advertencia de seguridad después de iniciar sesión si se encuentra en riesgo de seguridad. Lo que uno busca es reducir la superficie del ataque, restringir el acceso solo a host. A veces host es difícil porque los clientes tienen IPs, IPs dinámicas, IPs que cambian, pero lo puede hacer también por ubicación geográfica. Entonces, en la pantalla de Security Check for Web Interface, uno puede cambiar los permisos para acceder a la WAN, para lo que es el Remote Management, lo que son los accesos de VPN, también activar lo que es el puerto de la VPN y también el puerto para lo que son la autenticación de 2 factores. Entonces, de esta forma,
como decíamos recién, se reduce la superficie de ataque. Ya el ataque tiene que venir desde una IP específica o desde un país específico. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, mi compañía está en Bogotá y se me van a conectar únicamente IPs de Colombia y por ahí, no sé, un país vecino, cualquiera. Entonces, eso es posible setearlo de esa manera. Y evitamos los típicos ataques de Corea del Norte, Rusia o algún país de Europa del Este que uno no tendría por qué tener tráfico ni intentos de conexión. Otro punto es también usar la autenticación de dos factores. Eh, Esto lo vamos a ver en el ítem 5 después, pero la idea es reforzar lo mismo. Configurar la autenticación de dos factores para su inicio en la sesión administrativa, agregar una capa de seguridad adicional a los firewalls que admiten esta función para lo que son las conexiones VPN y acceso al administrador. En estos dos links que tengo acá, que cuando yo les pase la configuración, los pueden ver. Está cómo configurar y cómo trabaja lo que es el Two-Factor Authentication para las conexiones de VPN en SSL y para el acceso de administrador. Entonces, con esos dos links van a esta web de Sizel que está descrito paso a paso cómo trabaja y cómo se hace. El segundo punto a tener en cuenta, que es importante, es el control de cuenta de privilegio, seguimiento y alertas. En el equipo uno normalmente cuando está trabajando tiene múltiples usuarios. Tiene usuarios que vienen definidos por defecto, como el usuario admin, supervisor, y después tiene usuarios que los define propiamente el administrador. Entonces, es muy importante saber identificar que todos los usuarios están justificados y tienen un porqué y alguien que lo utiliza. Si hay un usuario que uno no sabe, hay que prestar atención y ver. Los que son los usuarios incorporados, que es el admin, o después también hay algunos usuarios incorporados, lo que tiene que ver Radius y otras formas de autenticación, no se pueden eliminar, se puede cambiar la contraseña, pero el usuario está por defecto. Y es la cuenta con la que se tiene acceso al dispositivo en primera instancia. Los otros creados por el administrador pueden ser modificados o eliminados. Si uno va a la opción de Users Local Administrator, va a tener este listado de equipos. Es importante, como decíamos recién, mantener el control de las cuentas privilegiadas. Tienen que estar monitoreadas y revisadas continuamente para identificar si hay extraños que aprovechan credenciales robadas. Eliminar las no utilizadas y las no autorizadas. Achicar esa lista al número menor posible. Tan pocas como personas es posible. También es posible gestionar contraseñas con fecha de vencimiento, que también eso luego es posible verlo. En la parte también de user más abajo tenemos los administradores locales y los locales, los externos y los limitados, en donde tenemos si son usuarios de Radius, de AD, de LDAP. Entonces te dice si son built-in o cuándo se crearon, cuándo se cambiaron. Tenemos una información más detallada y esto también es necesario hacerle un seguimiento.
también detecte la cuenta sospechosa escaneando o mirando el nombre de usuario y la fecha de creación. Entonces, con la fecha de creación uno sabe si uno lo hizo. Recordemos que también hay expiration dates. Entonces, también si hay una cuenta desconocida, se revisa y se ajusta la seguridad. Todo lo que está relacionado a lo que es soft hacking, no hay seguridad que valga más que el control. Cuando hablamos de soft hacking, estamos hablando de alguien que de alguna forma se hizo con las credenciales. Puede ser que alguien con las credenciales, o que perdió las credenciales, o que se las robaron, que las tenía anotadas en un bloc de notas, o lo que fuera. Por ahí lo que hace es directamente con ese usuario que robó, entrar y crear un nuevo usuario para no levantar sospechas. Entonces, lamentablemente todo lo que es estos son hacking, el control es humano. Porque si alguien creó este username que es manage, es muy difícil que ningún IDP, que ninguna función del equipo pueda prevenir las conexiones. Por otro lado, salvo que esto se hiciera de manera periódica, en horarios extraños, ahí bueno, sí, actuaría la inteligencia artificial del equipo, pero de otra forma, no. Entonces, es muy importante tener el control sobre las cuentas. Otra cosa es lo que decía recién, estar atento al usuario y al inicio de sesión. Por ejemplo, acá tenemos qué usuario, el tiempo que se conectó, el tipo de conexión, si fue HTTP, HTTPS, desde la IP y el país y la información del usuario. Entonces, si nosotros ya hubiéramos filtrado por país, podríamos controlar también un poco más, pero bueno, acá viendo quién se conectó, en qué horario, es una forma de manejarlo. Esto lo hacemos en Monitor, en la parte de estado de sistema, usuarios de inicio de sistema, decisión. Si lo tenés en inglés es Login Users, Current User List. Tenemos también la posibilidad de configurar alertas de correo electrónico para actividad de inicio de sesión sospechosa. El dispositivo Sizel también admite un envío de alertas por correo electrónico si se detectan cambios en la cuenta de usuario o actividades de inicio sospechosa. Esto se hace en configuración, registro de informe, que sería System Log, y configurar el servidor de correo, la dirección del correo electrónico, remitente y destinatario. Ahí podemos tener notificaciones eh, de las conexiones mediante mail. Eh, Queremos también poder catalogar a diferentes usuarios. Si querés que te notifiquen con el mail, si querés que te haga un log, si querés deshabilitarlo, todo el log para los diferentes usuarios es posible gestionarlo. Acá tenemos un ejemplo de lo que es una notificación vía mail de un cliente que se conectó o que se intentó conectar este, en un horario con una IP y todo, que llega por correo. Entonces, esta es la parte de usuarios. Otro punto, como verán, casi todo lo que estamos haciendo foco ahora es esto que decíamos recién del soft hacking, de qué pasa si se pierden las contraseñas, si alguien obtiene la contraseña de alguna forma. Entonces, se recomienda cambiar, este es el punto 3, se recomienda cambiar las contraseñas de las cuentas de administrador con regularidad.
no solo exigir al administrador local que cambie las contraseñas periódicamente, pero el dispositivo también puede verificar que la nueva contraseña cumpla con los requisitos de la complejidad. Esto lo hacemos desde la configuración, objeto, user group, configuración, settings. Settings con barra configuración, que es lo mismo. Entonces ahí vos le podés definir cada cuánto se tiene que cambiar el password, definir si tiene que ser un password con complejidad y bueno, esto es parte también de administrar la red, de evitar que un usuario o una contraseña tenga una duración y una prevalencia indefinida, entonces que haya un usuario de contraseña que sirva durante tiempo indefinido también es propenso a vulnerabilidades y amenazas. El administrador va a recibir una notificación sobre el último cambio de contraseña y la fecha de vencimiento. También esto se le notifica al administrador. Punto número 4. Importantísimo. Actualicen los firmwares a las últimas versiones y pongan todos los patch. Es de suma importancia que los equipos estén actualizados a la última versión. Hay que garantizar que el dispositivo tiene siempre el firmware actualizado. La interfaz web muestra cada vez que se dispone un nuevo firmware. Se puede hacer clic en el icono para leer las nuevas mejoras antes de decidir avanzar. Y esto lo hacemos en Maintenance, Firmware Management, que sería, si lo tiene en español, administrador de archivos, gestión de firmware, y tocamos en el logo. Una vez que tocamos en el logo, nos va a aparecer el release, en donde nos va a indicar cuáles son los cambios, y ahí le damos Upgrade Now. Siempre es recomendable que estos cambios, estas actualizaciones, se hagan en horarios no laborales. Tener en cuenta que el equipo, luego de hacer la actualización, va a reiniciarse. Entonces, la actualización es importante, así como también la actualización de lo que son las firmas, de lo que es el Application Patrol, etcétera. El punto número 5, que ya lo mencionamos varias veces en la charla, es activar la autenticación de 2 factores. Con el 2FA, los usuarios no solo deben ingresar el nombre de usuario y contraseña, sino también enviar una verificación de código para obtener el acceso. Los dispositivos 6 proporcionan la autenticación de 2 factores para el administrador local, usuario local y el acceso VPN. Vamos a configuración, objeto, autenticación, método, autenticación de 2 factores y lo activamos. Lo podemos activar para web telnet SSH. Los usuarios de VPN pueden obtener la URL del enlace autorizado con el código a través de correo electrónico, SMS, y esto se define en la pantalla Admin Access. Otro punto a tener en cuenta que tiene que ver con el backup de la configuración. Tengan siempre un backup de la configuración y el equipo te permite tener una copia de seguridad completamente automatizada, que puede enviar una copia
de seguridad por correo en horarios programados. El dispositivo también puede cifrar esta información, la configuración en un archivo zip con contraseña. Entonces ustedes pueden quedarse tranquilos, que a ustedes les llega una vez por mes, una vez por semana, un mail con el backup de la configuración que está encriptado en un archivo .zip. Entonces, de esta forma, al tener un problema, que el equipo sufra una amenaza o algún inconveniente, ustedes tienen un backup actualizado. Por ejemplo, hace unos días hubo un problema un signature del Application Patrol y si se daban una serie de eventos que tenían que ver con un reinicio y una versión específica de esa firma, el equipo quedaba bloqueado y había que resetear la fábrica. Entonces, con esto, recuperar el equipo y subirle la configuración va a hacer que sea mucho más rápida la puesta en funcionamiento del equipo nuevamente. Siempre, cuando uno lo hace manualmente, que también es una opción, si uno va directamente a mantenimiento, administrador de archivos, corre riesgo de que uno lo haga más esporádicamente. Entonces, esta también es una función muy importante a tener en cuenta a la hora de administrar y de gestionar nuestros equipos ATP o USG, USG Flex. Con esto damos por concluido lo que son la cuestión genérica de lo que es eh, la gestión y buenas prácticas de seguridad sobre los equipos. Y ahora les voy a dejar también acá 3 links. El primero es, si usted tiene un USG Flex, ¿y por qué no probarlo para trabajar en forma? O sea, esto es a gusto del consumidor y cada uno elige si le gusta tener equipo como standalone o si lo quiere tener en la nube. Eh, Prácticamente las posibilidades que da el equipo eh, de configuración son prácticamente las mismas. No es que hay cosas que no se pueden hacer y otras que sí. Entonces, en caso de querer hacer que el equipo trabaje de USG localmente al ATP, tenemos en forma cloud. Esto aplicaría para Flex y ATP. Les dejo un video que muestra cómo se hace esa migración de standalone a cloud. Y después he recibido también dudas y consultas de lo que es cómo hacer trabajar el bloquear YouTube o el filtro de contenidos para pornografía y otros. Estos son videos que están. Entiendo que puntualmente había algunos varios de ustedes que tenían dudas específicas de configuración, y si bien esos temas, la idea es que los podamos ver individualmente para esos casos. Yo les voy ahora a poner mi correo, que ya lo tienen, pero vamos a agregar acá. Y con mi correo ahí me escriben. Y la idea es que sobre las dudas que se le puedan presentar a ustedes, eh, eh, hacer también como estos videos y después poder enviarlo para que los tengan los demás. Ahora sí, si les parece, abrimos el espacio para dudas y preguntas, comentarios, y usamos estos 10 minutos que nos quedan
de la hora para charlar un poco. Ya seguramente, a diferencia de cuando fue la presentación de los USG Flex, ya hay varios de ustedes que tienen los equipos en mano. Así que bueno, a ver, vamos, ahí veo que Fernando levantó la mano. A ver, Fernando, te abro el micrófono, ¿eh? Ahí tenés habilitado el micrófono, si querés hablar o me escribís. Y ahí veo que también... Rafael, buenos días. ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Tengo una pregunta. ¿Actualmente tenemos alguna opción para poder recuperar el password a través del sistema cloud? Varios clientes usualmente olvidan el password o tienen este inconveniente porque pues hay un counter interno que fuerza al equipo a que cada 6 meses se cambie la clave y algunos olvidan y luego hemos tenido inconveniente para poder cambiar esa clave. ¿Hay algún método actualmente de hacerlo a través de, de internet o la plataforma Nebula? Esa es mi pregunta, gracias. Sí, mira, no, lo mismo que si uno pierde las credenciales del equipo localmente, la forma que tenemos hay que resetear el equipo. O sea, no. Entonces, lo que tiene la cloud es que eh, el perfil de la configuración se va a volver a provisionar. Entonces, haciéndole un reset físico y registrándolo de vuelta, se debería restablecer la configuración. Igualmente, vamos a ponerlo en el listado, anotamos, ahora cuando les mande el correo con esta presentación, también vamos a poner el detalle, que como vos estás hablando de cuando pierden Cuando se pierde la contraseña de lo que es el Nebula el Control acceso, Center. no, para entrar al equipo, digamos, por la IP local o por la IP pública. Entonces, algunas personas olvidan el password, que es uno de los requerimientos que me ha tenido últimamente. Entonces, si es posible hacer ese cambio a través de Nebula, o vi que ahorita pues está la opción de recibir el backup, pero digamos que no Sí. tengamos que resetear el equipo para volver a subirlo, o si hay esa vía, si no la O hay, sea, podríamos aplicar bueno, ese backup desde Nebula, ese backup que mencionabas. sí, sí, eso sí. Eh, pero bueno, voy a consultarlo entonces. Eh, la IP local, perdón, el acceso local, El password por la IP local o por la IP pública, digamos por la IP de la WAN, la IP pública estática que tengamos del proveedor. dale, perfecto. Vale, Juan, muchas Bueno, gracias. dale, perfecto. Ahí te silencio, cualquier cosa levantar la mano de vuelta y te habilito, Jorge Iván. Ya estás habilitado para hablar, así que Hola, aló, Juan, ¿me escuchas? sí, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Bueno, bien. Básicamente la pregunta que yo te hice desde el principio es, cuando yo entro a configurar de nuevo o de cero un USG Flex, ¿sí? Él me muestra digamos, como dos opciones. Me dice o subirlo por Nebula o subirlo localmente. Lo que yo te preguntaba al principio era, si digamos, yo no lo vinculo a Nebula, sino lo subo localmente, digamos que él tiene esa misma versatilidad que tú explicabas, digamos, de poder hacer una administración de los APs remotos en, no sé, en el home del usuario final, o, digamos, exportar Sí, toda la configuración de seguridad. claro, el tema es así. En el caso ese de trabajar como standalone, el AP remoto, con lo que sería eso que estaba mostrando del Remote Security, se comporta como si fuera un cliente de VPN. Entonces, se va a conectar al USG Flex como standalone
y vos lo vas a ver como como si fuera un cliente de VPN remoto. Entonces, ¿qué pasa? No vas a tener la configuración de Nebula integral que vos tenés en el portal de Nebula, que vas a ver el gateway de seguridad, el gateway y el AP, sino que lo vas a gestionar standalone como un cliente. Ok, Juan, y otra pregunta. O sea, yo lo que tengo entendido es que esta nueva familia, ¿sí? Pues digamos, lo que tú explicabas ahí, que hacen como una retroalimentación. O sea, que si tú encuentras, por ejemplo, una detección de virus en China y yo tengo un firewall aquí en Colombia de esa misma familia, él se retroalimenta, digamos, de esa base de datos. O sea, sigue Eh, siendo la misma, sigue teniendo la misma virtud de siendo standalone que están configurando en Nebula. sí, eso lo que te va a cambiar es si vos estás usando en el stream mode, digamos, la forma del control, si lo vas a hacer con local o con Cloud Query, que eso lo definís, a ver si tengo acá o sea, no tiene que ver con lo Nebula, porque la parte de Nebula es más bien como una... a ver si tengo... Entonces, el equipo puede trabajar en Express Mode, en donde manda el, el hash del equipo a lo que es el, el Cloud Threat Database, y ahí sí está constantemente actualizado y por eso es lo recomendable, pero si lo hace como el Stream Mode, que es la forma local, eh, ahí no, ahí va a tener la información que ya tenga bajada en el firmware que bajó con la base de datos que está localmente en el equipo. Entonces, lo que es Express Mode es más rápido y usa menos CPU, porque lo que hace, por eso es que es significativa la mejora de lo que es el USG Legacy con los anteriores, con el USG Flex. Permiten los dos, pero no tiene o sea, conviene usar el query. Entonces, esto va a tener que ver con la selección que usted haga en el standalone o en la nube de cómo quiere que sea el comportamiento del equipo para la detección de amenazas. Express Mode o Deep Scan Mode. Deep Scan Mode analiza todo el archivo localmente en el equipo. Usa más CPU, analiza todo el equipo, todo el archivo, digamos. El otro analiza el hash, que es como el esqueleto del archivo, y lo manda para que lo compare con todos los que están disponibles. Y bueno, en los ATP, que son como la gama superior que tenemos hoy, tiene una función de híbrida que puede hacer ambos, como mayor profunda. Pero bueno, el Cloud Query está disponible. Ah, ok, listo, Juan, muchas gracias. A ver, ahí Adrián. ¿Alguna duda más? Igualmente, de vuelta, dudas de configuración, no, no duden en escribirme, me dicen, mira, yo lo que quiero hacer, por ejemplo, quiero hacer un balanceo de carga, o sea, quiero tener dos WAN, lo quiero hacer con standalone, lo quiero hacer con cloud.
desde el Nebula Control Center. La idea es, justamente se llama Flex, la solución, porque es flexible, y no es que directamente migramos toda la nube y obligamos a todos a ir a la nube, sino que es cada uno puede elegir. Pero dudas, como decía, mira, quiero abrir puertos, quiero configurar un cliente, eh, lo hacemos, me dan un acceso remoto al equipo y me mandan por mail directo. Yo primero lo pruebo, lo verifico que esté bien y les paso un instructivo o me conecto remotamente y lo hacemos. A ver, ahí Adrián pregunta, ¿los EAP, usuarios remotos para las VLAN pueden ser de otra marca? Sí, sí, son VPNs estándar, depende, puede ser IPsec, pueden ser SSL, ahí te habilito el chat por si querés. A ver, podés hablar, Jorge. No sé si te dicen Jorge, Jorge Iván. Adrián, también ahí te habilité el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si me Buenos escuchas días, bien. te escucho bien. Bien, bien. Sí, bueno, más que todo la consulta era por el tema que decías de los dos factores, el túnel 2FA y lo mostrabas del Sí, ejemplo, puede ser de otra marca el EAP y directamente la única condición que necesita el EAP es que tenga VPN por SSL o por IPsec. exactamente. Sí, lo único que se va a hacer es pedir te va a solicitar el código que te va a llegar por SMS o por mail y ingresar ese código. Perfecto. Y bueno, ¿hasta cuántas conexiones de esa diapositiva no logré ver? ¿Cuántas conexiones se puede dar como cliente Bueno, SSL? ya te digo. Espera. ¿Cuál modelo estás? El UCG Flex, el Ahí, más básico que se tenga. el más básico es el 100 y la cantidad de SSL 30. Ok, listo. Perfecto. Bueno, creo que hay una pregunta más. A ver. Se puede hacer control de ancho por IP, no hay ningún problema. Ahí, bueno. Bueno, si no hay más dudas, siendo ya se cumplió la hora, eh, insisto, esto siempre lo hacemos como un puntapié para seguramente cualquier consulta que tengan a través de David, a través mío, ahí le respondo a Miguel, el equipo viene, por ejemplo, el más pequeño de los Flex, que es el 100, tiene 30 SSL, que ya no es como antes que tenía un mínimo y un máximo, sino que ahora el máximo está incluido. Es justamente y también estos equipos pueden trabajar como como controladores de APs. Bueno, tienen las funciones de UTM típicas de estas cuestiones. A tener en cuenta a la hora de dimensionar, siempre el throughput, cantidad de VPNs, las cantidades de interfaces, las cantidades de WAN,
Así que, como siempre, insisto, tienen nuestro contacto y nos pueden escribir por cualquier cosa. Yo les voy a estar enviando seguramente mañana la grabación de la charla, los 2 PowerPoint que estuvimos viendo y un link en donde está resumido también lo que incluí en el PowerPoint de las buenas prácticas para que ustedes también lo puedan aplicar. Así que desde ya muchas gracias por estar del otro lado, por su tiempo y Disculpa, qué pena que te interrumpa. sí, Si tú nos puedes compartir a nosotros esta tabla que nos estás compartiendo. esta De tabla hecho, nos está. parece muy chévere porque es que muchas veces nosotros tenemos que competir contra las diferentes marcas. Y esta tabla, pues digamos, nosotros la teníamos, o bueno, en el caso de nosotros la teníamos para la familia USG normal, pero sería bueno tener, digamos, esta base también como para decirle a un cliente, mire, o sea, usted por lo mismo que está comprando acá, va a comprar este equipo en la competencia y pues costo-beneficio, todo el tema. Sí, es más, voy a buscarte que tengo en algún lado, la tengo que buscar y ver si la puedo agregar en el mail, una comparativa que tenemos de nuestros modelos contra otra marca. Voy a ver si lo encuentro. Lo teníamos para el USG. eh, si lo encuentro para el USG Flex, que algún momento lo vi, eh, se los paso también. Así, si ustedes le dicen, por ejemplo, mira, quiero un equipo equivalente al FortiGate 30D. Entonces, ok, el equivalente nuestro es este. Si lo voy a pedir a ver si lo tenemos y si no podemos armar una comparativa manual como un pequeño ayuda a memoria para que ustedes también lo tengan de referencia, pues me imagino, por lo que entiendo allá pasa lo mismo que en todos lados, que por ahí hay marcas muy fuertes. Ah, bueno, justamente esta que está acá. Listo, perfecto, perfecto. Esta es la que estaba buscando, pensé que estaba viendo otra, listo, esta pantalla me mareé solo. Esta es la que le voy a dar para que tengan la comparativa. Pensé que estábamos en otro slide. Así que se lo paso y lo tienen para la comparativa. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su tiempo y estamos en contacto. Hasta la próxima.